a todas, bienvenidos al tercer podcast del Barcelona International Dance Exchange, BIDE. Esta vez vamos a entrevistarnos con una gran artista y querida amiga, Ladis González. Vamos a preguntarle a Ladis, que está en Buenos Aires, Argentina, que es profesora de expresión corporal, licenciada en artes y que trabaja con la creación en varios formatos: escritura, audiovisual, performance, docencia, residencias y curadurías. Y vamos a hacerle una serie de preguntas y a tener una conversación. ¿Cómo estás, Ladis? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Sebas? Gracias por invitarme. Me gustaría, porque nosotros nos conocemos hace muchos años, ¿sí?, que nos cuentes un poco, bueno, quién sos, a la gente que desconoce tu trayectoria, un poco de dónde viene tu interés por el movimiento, por la biodanza social, por tu festival de cuerpos expandidos, proyectos como las mujeres que migran expandiendo fronteras, etcétera, que son, bueno, un montón de proyectos que estás llevando hace muchos años y de manera muy, muy potente. Bueno, sí, hace muchos años que inicié este camino que se vincula con el movimiento, todo esto que vos describís, y en un momento de mi vida fui hacia el audiovisual, y desde ahí pude encontrar la conjunción de varios lenguajes a la vez y la hibridación de los lenguajes. Porque lo que más me mueve, digamos, el deseo que hace que lleve adelante todos estos proyectos, en principio tiene que ver con una búsqueda personal que va hacia adentro, pero también tiene que ver con poder transformar la realidad. O sea, la realidad me transforma a mí y yo transformo esa realidad desde el arte, desde la corporeidad, desde nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con abrir espacios para la transformación es algo que a mí me conmueve al hacer. Empieza hace muchos años abriendo espacios. Sabes que no es fácil. Los ámbitos artísticos, por lo menos acá en Buenos Aires, no es fácil. Entonces vas encontrando con quiénes compartir y generar distintos proyectos, ¿no? Claro, claro. También está bueno aclararle a la gente que está escuchando que vos estás en la zona oeste, digamos, de la provincia de Buenos Aires. Sí. Bueno, hace muy poco tiempo que me doy cuenta que, bueno, mi casa que es en Ituzaingó, la ciudad, partido y ciudad de Ituzaingó. Yo vivo en Ituzaingó, en este momento estoy en Udaondo, que es una localidad del partido de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. Y mi casa, que hace muchos años siempre alberga artistas, compañeras, mujeres que vienen, hombres también, que vienen de otros países para colaborar, me doy cuenta que es un centro de experimentación, siempre lo fue. Es una base que sigue fomentando el encuentro. Entonces los otros proyectos que voy generando, como Corporalidad Expandida, que es un colectivo, que somos varias de artistas, que se da entre ellos, uno de los proyectos es el Festival Internacional de Cortometrajes, tiene su base, sus sedes siempre son en la ciudad de Buenos Aires, como la Biblioteca Nacional, la ENERC, bueno, distintos centros. El Casa Parque, que está en provincia de Buenos Aires, que es mi casa, es una sede donde se alojan los artistas. Y ahí se fue creando un vínculo hasta tal punto que este año íbamos a hacer presencia física la residencia de mujeres que migran expandiendo fronteras, que no se pudo hacer física por la cuestión de la pandemia, pero que sí la pudimos hacer virtual online. Entonces, digamos, a pesar de que no pudimos alojar a las 7
artistas migrantes que están en diferentes países de Iberoamérica. Este proyecto que fue apoyado y financiado por Iberescena, pudimos hacer los resultados, o sea, presentar los resultados de la residencia en Casa Parque y a través de mapping y presentaciones donde estuvimos todo el equipo, digamos, de Corporalidad Expandida. Entonces, bueno, ahí encontramos un formato nuevo también, ¿no? Antes de entrar en hablar concretamente de Corporalidad Expandida, que engloba básicamente muchísimos de los proyectos que estás nombrando, me gustaría preguntarte un poco cómo nació también tu paso, digamos, de lo escénico y pedagógico también al arte de la cámara, con la cual vos tenés una relación de muchísimos años. Y yo recuerdo uno de los primeros trabajos que vi tuyo, que era vos le llamabas videodanza social, que en su momento nadie lo había nombrado de esa forma, corregime si lo dije mal, pero que habías hecho, por ejemplo, un videodanza en un tren, que es el Sarmiento, que es el que va desde la ciudad de Buenos Aires hacia Ituzaingó. Bueno, este video fue en el 2006. El 2005 hubo un incendio en la estación de Aedo. Bueno, es el tren que conecta la zona oeste con la localidad de Once, la estación se llama Once, y es el que he tomado toda mi vida para, por ejemplo, estudiar expresión corporal, o sea, así como yo, muchas personas, tanto a trabajar como a estudiar, toman ese tren, ¿no? Y bueno, yo estaba haciendo la carrera de artes, sigo dando clases en la Escuela de Teatro de Morón, que es una escuela provincial donde se estudia para docentes y actores, actrices de teatro, ¿no? Docentes de teatro. Y bueno, entonces estaba haciendo un taller de videodanza y también estaba cursando un seminario de prácticas estéticas y políticas. Entonces es como que toda esa información pude verla en esa estación de Aedo cuando, como un ejercicio del taller, fui a hacer... fui a ver a la estación de Aedo cómo estaba, ¿no? Estaba eligiendo locaciones para hacer mi videodanza, decidida a hacerlo en mi zona, ya cansada de también discutir mucho. O sea, si hay algo que a mí me interesa disputar, que es importante decirlo, es el lugar del arte, es la legitimación del arte, ¿no? ¿Quién legitima? ¿En dónde está el núcleo del arte? Entonces, para mí, como es importante salir de la metrópolis, democratizar el arte en todos los espacios y que la cultura sea para todas y todos, entonces ahí es cuando yo digo, bueno, yo también tengo que poder producir contenidos desde el lugar donde estoy. Y ahí fue que aparece Aedo, la estación incendiada, y voy con todos los estudiantes de la escuela que también conocen ese tren, por lo que sienten, por lo que viven, y pudimos hacer esta creación colectiva. Este video el director del video fue Francisco de la Cerda, que él viene de la comunicación y el audiovisual, y fue muy, muy generoso con su conocimiento, y yo pude, como directora general, creadora de la idea, poder construir un guión, y ahí pude ver cómo las paredes públicas pueden ser una tela de expresión de la comunidad y de la sociedad. Es así que yo encuentro como estos cuerpos que reciben esto que vos decís, bueno, viajar como sardinas, digamos, subirse al tren donde perdés tu identidad, por ejemplo, como lo único que te queda como límite es tu propia piel, porque al lado tenés otro cuerpo, otra persona que empuja por salir, por entrar. Y todos esos empujes, todos esos límites, los pude ver como elementos coreográficos, digamos, como elementos de composición, de improvisación, y trabajamos con esa sensación de empuje. Y bueno, para ir a la estación estábamos mucho tiempo empujando, para que realmente
quienes participaban puedan sentir en su cuerpo el empuje físico, o sea, una cuestión bien física, ¿no? Claro. Sí, y bueno, esto, lo que te quiero decir es que ese video, lo que a mí digamos, lo que quería es que se vean esos carteles de denuncia como carteles de diferentes expresiones, los grafitis, y entre ellos un cartel que decía libertad a Roberto Canteros. Entonces, se generó un friso con toda la cantidad de estudiantes, que eran muchos y muchas las que habían ido ese día, además de docentes de la escuela que también acompañaron, y esos cuerpos en ese friso visibilizaban e invisibilizaban los textos de denuncia. Entonces lo que pasó con ese video danza social, como vos decís, y que realmente no había otra persona que lo nombraba así, y que a partir de ese momento fue un camino que sigue hasta hoy. Empecé a nombrarlo porque la danza estaba como un hecho estético y político, que es lo que yo venía leyendo en otras expresiones artísticas y no tanto en la danza. Entonces, ese vínculo entre el audiovisual y la danza tenía que ver con este videodanza social, ¿no? Y bueno, eso fue, el video ese tomó muchísima fuerza porque había una persona que estaba detenida, otras personas tenían una causa totalmente injusta, y se empezó a circular no solo en centros culturales, sino en centros barriales, entre los familiares de detenidos. Me empezaron a llamar por todos lados, se declaró de interés. Bueno, o sea, cosas que yo no me imaginaba que iban a pasar, Obviamente pero sí pasaron. las discusiones, ¿no? fueron muy potentes y de alguna manera también le dio un espacio creativo a una cosa que vos tenés muy, y que conozco yo desde este lado, ¿no? Que es todo tu relato y tu discurso social en todo lo que tiene que ver con lo escénico, llamémoslo escénico, cámara, escenario, etcétera, ¿no? Y que a veces, sobre todo en la videodanza, que hasta ese momento siempre está ligada a una estética, ¿no? Limpia, o un bailarín bailando en una casa toda hecha polvo, ¿no? Cosas así, ¿no? Sí. Donde está la cámara más en función del movimiento y lo que está contando el cuerpo, que es una de las acciones obviamente de la videodanza, pero vos le has puesto este marco muy, muy potente que es contextualizarlo dentro de un lugar urbanita y aparte con una denuncia social y política muy clara, ¿no? Por eso también mi siguiente pregunta tiene que ver con lo que es hoy Corporalidad Expandida, que es el gran contenedor de muchos de los proyectos que está llevando. Yo voy a nombrar algunos ahora, pero que si me dejo alguno fuera me lo recordás, pero que bueno, uno es el que ya nombraste, que es el Mujeres que Migran Expandiendo Fronteras, Acción en Danza, el FICE, que es un Festival Internacional de Cortometrajes, y también, bueno, todo tu trabajo que empezaste a hacer en relación. Has venido a trabajar a Europa varias veces, pero digamos, la acción que has estado también como jurado y participando en muchos festivales en distintos países latinoamericanos, en México, en Bolivia, ¿no? Y que le has dado también un lugar que a veces nos pasa en la danza contemporánea, que siempre a veces hay como un costado muy relacionado con la mirada europea, dijéramos, y le diste un toque más, o un enfoque absolutamente relacionado con Latinoamérica, ¿no? Y con la realidad de Latinoamérica, que dista, por más que muchos somos provenientes de inmigrantes, dista de lo que es la realidad europea en muchas cosas, ¿no? Entonces, si podrías contarnos un poquito eh, cómo funciona Corporalidad Expandida como colectivos que contiene muchos proyectos y con el cual vos estás colaborando, además también de toda la parte política, con un grado de importancia muy potente y muy claro con respecto al feminismo. Uh-huh. Sí. Bueno, el proyecto Corporalidad Expandida se funda, lo fundamos con dos compañeras, y con una de ellas actualmente somos las directoras del proyecto, que es Wanda López Treyes, y quienes fundamos fuimos tres, que en ese momento estaba también Claudia Sánchez. Sí, entonces este proyecto tiene como diferentes
diferentes ejes, entre ellos es el festival, que el primer festival es en el 2016. Y después tiene proyectos de investigación, curadurías, talleres, y bueno, cada vez más hay algunos que tienen que ver más con la producción. Por ejemplo, este último nuevo que es la residencia. La semana pasada hicimos otro proyecto que se llama Acción en Danza, que fue en el Parque Avellaneda por el 25 de noviembre, que es la eliminación de la violencia contra la mujer. Cada festival se rige por lemas y es la corporalidad mediada por la cámara. Digamos, la diferencia de lo que tiene que ver con otros festivales es que no es un festival de videodanza únicamente, sino que entran otras. Tenemos como 4 ejes que tienen que ver con otras categorías como entorno, derechos humanos, experimental, identitario. Porque básicamente, digamos, lo que nos interesa es como ampliar el vínculo de la corporeidad y su contexto mediado, como digo, de la cámara. Así que por lo tanto, el ámbito de lo que tiene que ver con videodanza social lo vinculamos específicamente a lo que tiene que ver con las escuelas. O sea, lo que nos interesa es crear contenidos de videodanza social en las escuelas primarias, en las escuelas del Estado. Digamos, ahí es donde a nosotras nos interesa generar contenido. Por ejemplo, en el 2016 vino Camille Aubertin, que es una artista francesa, apoyada por el Instituto Francés de París. Ella es de la ciudad de Burdeos y trabaja videodanza en la cárcel de Burdeos. Entonces, lo que vimos es una artista que conocí en México, en una de las residencias que participé en México, y ambas compartimos el panel de política y videodanza. Entonces, para mí fue muy importante que ella después esté con nosotras en nuestro festival y pudimos organizar con este apoyo del instituto encuentros y capacitaciones. Invitamos a artistas de distintas provincias de Argentina para poder profundizar lo que es videodanza social acá en Argentina. Así que en ese momento fuimos 20 personas, lo hicimos acá en Casa Parque y trabajamos este vínculo de la danza, la corporalidad en otros contextos, como por ejemplo el trabajo de Camille en el contexto de la cárcel, ¿no? Uh-huh. Bueno, así que esto es, digamos, esto que vos decís del feminismo, que ahora nos estamos llamando transfeministas, tiene que ver con el tercer lema, porque el segundo lema fue la memoria, donde vino Camille, y otras representaciones, otras personas, mujeres muy importantes de otros países, como Soraya Bayuelo, quien hoy, hace 17 años, ha ganado el Premio por la Paz. Es una activista que fundó el colectivo de los Montes de María en Colombia, que es parte de nuestra red, y otra cineasta chilena que reside en Canadá. O sea, tuvimos, y también María Paz Brosas, que la conocí en Vide, la artista investigadora de León, también estuvo presente con nosotras, porque ella estaba trabajando con una línea de memoria con su abuela y Violeta Parras. Entonces vino a darnos un taller apoyada por su universidad, la Universidad de León. Y en el 2010, eso fue en el 2018, y en este año, el 2020, el lema fue géneros. Y ahí tuvimos, bueno, sabés que lo hicimos virtual online, y el festival duró
17 días continuados Un que montón. tuvimos, sí, muchísimos. Es impresionante lo que ocurrió con este festival, con el apoyo de varias artistas, juradas también muy importantes, Mm. y la presencia internacional, que fue más fácil en cuanto a la gestión, porque no tuvimos que gestionar tanto, tan fuertemente, ¿no? Sí, una de las cosas que está más detenida es el tema de la movilidad, ¿no? Y están estos debates, ¿no? De movilidad versus virtualidad y presencia, ¿no? Pero bueno, ya es un montón haberlo logrado, ¿no? Sí, es un montón y es una pena que no suceda, pero de alguna forma poder realizarlo para nosotras fue una decisión política, porque también lo que sabemos que eh, la experiencia del aislamiento ha generado, se ha visibilizado, o sea, digamos, hubo mucha violencia de género, no solamente Argentina, sino en varios países, ¿no? Tremendo, es un tema muy, muy fuerte. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, hoy te quiero contar que hoy se está debatiendo y se está votando en el Congreso la ley de la interrupción legal del embarazo, ¿no? No es abortos sí, abortos no, sino un aborto legal, porque se mueren muchas mujeres. Entonces, justamente hoy es un día muy, muy importante para Argentina, porque el aborto no es legal en la Argentina. Esperemos que, ¿no? Que hoy sea ley, ¿no? Esto ojalá. Esperemos que sea ley, sí, tal cual. Antes que pasemos a otro tema, me gustaría contar que en el 2012 estuve en Vide por primera vez y que llevé el proyecto de Huellas, una acción urgente. Sí, sí, No por sé eso si te acordás. Sí. sí, por supuesto. Justamente te iba a preguntar sobre, ya que habías nombrado a Vide, o el tema del género, que también este año empezamos, Vide tiene un tema bianual, y este año y el año que viene va a ser sobre el performing gender o performance de género. Nosotros acabamos de hacer hace 2 semanas nuestro encuentro al cual vos has participado también de manera presencial en 4 ciudades y en una de manera virtual, donde conectamos artistas de Nueva York, México, Londres, Barcelona y Jerusalén, y pudimos hacer laboratorios, que es nuestra metodología que vos la conocés muy bien, y también lo mismo, fue importante lograrlo, ¿no? Y también ver cómo el performing gender y el tema del género y el tema y todo lo que es la temática, ¿no? De la mujer tiene tantos matices en estas 5 ciudades que son totalmente distintas en lo que a cultura social se refiere, ¿no? Entonces, quisiera ir un poco a preguntarte eso, ¿no? Vos participaste en el 2012 cuando trajiste este laboratorio que fue hermoso. Estuviste en el 2014, en el 2015 y aparte coorganizaste un satélite de Vide en el 2014 junto a Kio Vinetti, otra gran amiga de los dos. Y te quería preguntar, bueno, ¿cómo fue tu experiencia en todas estas ediciones de Vide que estuviste? Y también cómo fue organizar un evento que vos conociste muy bien en un ámbito multicultural, como sucede cuando la gente se junta acá en Barcelona, al trasladarlo a Buenos Aires y a realizarlo en Argentina, ¿no? Mira, a mí me pareció una experiencia muy, muy hermosa, porque fue el primer vínculo que yo tuve con Europa, ¿no? O sea, Vide fue como inaugurar en mí esa situación de estar con otras artistas de diferentes países, y la gran mayoría de países europeos. Realmente para mí fue una experiencia muy, muy hermosa, porque lo primero sí fue presentar a través del formato de laboratorio esta performance que hacía con María Eggersland, que es una artista visual. Y esta performance era por la aparición de Clara Nay, nieta desaparecida de Chicha Mariani, una abuela de Plaza de Mayo que
que después tuvo su propia fundación, Clara Arnaiz, fundadora, una abuela de Plaza de Mayo fundadora, que murió hace muy poquito tiempo, Chicha Mariani. Estuvimos en su casa. Bueno, esta performance tenía que ver con visibilizar que hace más de 40 años están buscando sus nietas y sus nietos y que están ya muy, muy viejitas, y es algo que no puede quedar en el olvido. Entonces, a través de lo performático, poder visibilizarlo desde el lugar donde estamos y sabemos expresarnos, ¿no? Entonces, llevarlo en formato laboratorio fue impresionante porque muchas artistas, bailarinas, coreógrafas, bailarines, no conocían la situación de Argentina. Entonces, llevar esta situación en formato performático a Vide fue además transmitir una realidad de Argentina y que había otras países, otras artistas de otros países que encontraban historias similares. Sí, eso fue muy potente. Yo me acuerdo que en tu grupo había 2 bailarines de Hong Kong, un chico que había venido de África, la Leona, había personas, obviamente, bueno, tenías un par de chicas de Italia, de Francia, una de Finlandia, o sea, que eran, digamos, sociedades, porque por más que Europa es pequeña, las sociedades son muy distintas, ¿no? Pero fue muy emotivo para una persona también como yo, que soy argentino, ¿no? Ver esa performance de la cual vos me habías hablado tanto, representada y atravesada por gente de otros países. Fue muy emotivo, ¿no? Sí, porque también me parece que esta plataforma que vos fundaste con otras compañeras tuyas hace mucho, aloja la diversidad también. Eso está bueno porque también vos o sea, tenés esa mirada de decir, bueno, acá esto tiene un espacio y sabés toda la cuestión del fundamento del por qué. Porque después, años después, que participé de otros videos, me preguntaban que me defina, que tenía que definirme qué hacía. Sin embargo, hoy me presentaste de una manera como lo que soy. Soy docente, puedo ser activista, puedo trabajar la hibridez del videodanza, participar como jurada. Y sin embargo, había como una cuestión de no comprender qué lugar estaba ocupando como artista. Y vos dijiste, bueno, no, ella, yo me acuerdo muy bien que pasaste por ahí recorriendo los laboratorios y dijiste, trabaja hace muchos años su línea social, no sé, lo definiste en 30 segundos para artistas europeos que les costaba entender cómo somos también en Latinoamérica, ¿no? Porque eso me parece que está bueno hablar de ese tema también. Totalmente, a veces la definición pasa por contar tu experiencia como si fuera un currículum, ¿no? Y nosotros por eso siempre hacemos la pregunta, que en inglés es ¿cuál es tu artistic statement? ¿No? Pero ¿cuál es tu declaración como artista? Entonces, y que como vos también sabes que en Vide el rango de edades de participantes es muy grande, entonces tu artistic statement puede ir cambiando, ¿no? O sea, puede ir transformándose, puede ir evolucionando, porque tu mirada a los 20 y pico es una, y a tus 30 y pico quizás es otra, o tiene algo del anterior, y a los 40, entonces todo eso va, o sea, básicamente va moviéndose, y la diversidad es fundamental. Digamos, para nosotros siempre el leitmotiv, que lo decimos siempre el primer día, es saber que a uno se le pueden ocurrir, o a una se le pueden ocurrir muy buenas ideas, pero no todas, y que al otro de al lado se le puede ocurrir alguna idea mejor, y que justamente aprender de prácticas de lugares tan diversos y tan distintos me va a hacer crecer, y no necesito hacer viste, decir, bueno, esta es mi práctica y va así, ¿no? Por eso también te quería preguntar, como vos estuviste en muchas ediciones europeas de Vide, ¿cómo fue tu experiencia cuando te tocó organizar junto al equipo de Barcelona el evento de Buenos Aires?
más que qué diferencias, cómo notaste llevar esa práctica a un entorno distinto, ¿no? Bueno, la verdad que para mí fue un desafío también desarrollarme como en ese caso gestora, porque gestionar, producir en mi país, en Buenos Aires, hicimos muy buena dupla con Kio Binetti, realmente no nos conocíamos y nos conocimos trabajando en este evento, ¿no? La verdad que fue un éxito total porque vinieron muchas personas al evento de 4 días y bueno, o sea, trasladar, primero entender la estructura y replicarla en Buenos Aires con las peculiaridades que tiene estar acá, hacer un video acá con artistas de Buenos Aires. Digo de Buenos Aires porque si bien han venido artistas de Chile incluso, ¿te acordás? Sí, de Colombia, de De Canadá. Colombia, de Italia, también de... La minorita, el gran grupo de artistas eran de Buenos Aires. Había de la provincia también ¿no? Estaba toda esta banda que vino desde Bahía Blanca, que Exactamente. terminaron viniendo también con una beca a Barcelona el año siguiente. Este, pero sí, básicamente el core del grupo el corazón del grupo era bonaerense o capitalino, digamos. Sí, sí, por eso yo creo que ahí, digo, como esto de lo que planteas lo que tiene que ver con los satélites, me parece que en sí el formato es un formato que tiene una estructura clara, definida y que a su vez es diversa y plantea la libertad entre los participantes. Entonces, eso es muy interesante porque vos podés llevarlo en la estructura a cualquier lugar y se nutre de la diversidad de cada ciudad. Que eso ¿con qué tiene que ver después? Luego, cuando se realizan los laboratorios, todos estos procesos que emergen en VIDE tienen esta riqueza del encuentro de las distintas perspectivas de los artistas y su cultura, ¿no? A su vez, también este proceso de 4 días de convivencia genera nuevas, digamos, parcerías, por decir, parcerías, colaboraciones, amistades también. Porque yo tengo amigas de Vide, por ejemplo, Chiara Silli, de Italia, con la cual sigo colaborando. María Paz Brosas, como dije, bueno, Rosario. Digamos, encontrás tus afinidades también, y eso es hermoso, es muy, muy iluminador. Bueno, o sea, escucharlo de tu parte es muy ilusionante, ¿no? Al fin de cuentas, siempre nuestra intención no solamente tiene que ver con las prácticas, que es también el corazón de VIDE, que son estos V-Labs, sino también poder proponer o posibilitar colaboraciones entre la gente que viene a participar, y que hay algunas que son invisibles o son más visibles, pero al final te vas acercando porque también hay momentos sociales en los encuentros en los cuales vos podés hablar con el otro o con la otra, ¿no? Y empezar a entender con quién te sentís cerca, con quién puedes hacer algo, ¿no? Y al final una de las grandes partes nuestras es esa, ¿no? Que la gente se conecte y colabore, ¿no? Y dicho lo cual, pues viniste a Italia varias veces a trabajar con Chiara, ¿no? Y también has ido a la Universidad de León. Eh, Te quería preguntar, ¿no? Volviendo también al tema del activismo, ¿no? Porque con el Performing Gender vos también estás, o la performance de género,
o el transgénero, ¿no? Está muy presente como lema este año también en tus proyectos. ¿Cómo lo sentís que esto impacta en lo que es la comunidad, si se puede llamar comunidad, pero en el mundo del movimiento, de la danza? Bueno, mira, particularmente una de las cuestiones que estuvimos trabajando en esta residencia que por las 7 artistas decidieron que se deje de llamar residencia, digamos. Lo que vimos es que podría ser el género, son artistas de las artes escénicas, o sea que vienen de la danza, del circo social, bueno, titiriteras, desde el clown. Ver el género también como una migración, porque el eje en este caso estuvo puesto en la migración, en las artistas, mujeres que migran por su arte. Esto lo traigo porque lo estamos viendo, o sea, la pregunta está enmarcada en lo que tiene que ver con el feminismo o el transfeminismo en la danza particularmente, ¿no? Primero que poder tomar el concepto de migración, que es algo que también en vos es parte de tu vida, como que estamos migrando permanentemente en nuestros procesos y como personas, ¿no? Poder aceptar que nuestro estado constante, el estado más constante es la propia migración de nuestros pensamientos y de nuestro propio cuerpo. Claro. Saber que, claro, exactamente podemos definir y decidir muchas cosas, pero si hay algo que aún no pudimos definir ni decidir, es el lugar donde nacemos y en la familia donde nos encontramos. Ese hecho inicial, sin embargo, no puede definirnos en el resto de nuestra vida y tener la libertad de elección permanente y poder debatir en todas las estructuras y especialmente en la estructura más, creo yo, destructiva en un punto que tiene que ver con el patriarcado y la cultura occidental, donde hoy en este 2020 ha sido demostrado que es un sistema totalmente agotado, asfixiado. Sí. Podría decirte que está en un estado de entropía. Sin embargo, estamos acá hablando de arte, del feminismo, del género, del transfeminismo y cómo incide en nuestras corporalidades y en nuestra propia danza. Entonces, mi posicionamiento como artista, como activista, que me gusta también llamarme así, o artivismo, es la esperanza y siempre la posibilidad de transformar nuestro entorno, de poder pensarnos y construir un mundo mejor. Y como me gusta decir, y como lo dije en cada cierre de festival de 17 días, vivir un mundo sin violencia. Esto es el lema para mí más importante, que podamos a cada minuto poder pensar un mundo sin violencia. Bueno, es muy iluminante escucharte decirlo y claro, ahora se nos pregunta, ¿no? ¿Qué podemos aprender de todo lo que está pasando como si esto hubiese terminado, ¿no? Y como no terminó, yo por lo menos soy de los que piensan de que uno aprende cuando las cosas se acaban, ¿no? Y el aprender viene en el tiempo. Pero sí que hay reflexiones que se pueden hacer en el durante, y esta que acabas de compartirnos me parece que es fundamental. Y que otro mundo es posible, no es que no se puede, se puede. El tema es que estamos atados a un sistema como el que venimos viviendo, que ya, como bien lo planteas, no solamente está agotado, sino que no da para más. Incluso el planeta no da para más. No sé si leíste, hoy se publicó que ya la cantidad de plástico producido por el planeta pesa más que todos los animales que lo habitan, incluidos los humanos.
Entonces, eso, ya no hablo desde el lado del ecologismo, hablo desde que eso también es una forma de violencia, ¿no? Hacia el lugar donde estamos viviendo, que es este planeta, no hay otro. ¿Cuál es la reacción en el ámbito de la cultura a esto que propones, ¿no? O sea, ¿cómo sentís que reacciona ante tu propuesta? Sí, ¿dónde estoy? Bueno, estoy acá en Ituzaingó y lo que digo es que eh, participo de muchos espacios no, de distintas partes del mundo. Casualmente te cuento que vos mencionaste que soy jurada también. Fui jurada hace 2 o 3 semanas del festival FITS que se está dando en este momento en Barcelona. Mm. Incluso estuve en una charla de Cádiz. Bueno, en fin, digamos, te quiero decir que me costó muchísimo, muchísimo abrir un espacio que me reconozcan, digamos. O sea, no había espacio para mí en ningún espacio de la cultura cuando empecé a pensar todo esto. Sin embargo, desde tanto a la constancia, ¿no? Y sostener y bueno, en fin, siempre, si no está el espacio para mí, lo tengo que crear. Y Mm. lo tengo que crear con las personas afines a las mismas ideas. Y fue así que como lo hice. Y por eso hoy puedo circular desde la red, desde la Red Iberoamericana de Biodanza, como, bueno, y multiplicidad de proyectos que me fascinan, como estar vinculada ahora a una artista australiana, Victoria Hunt, que, que la conocí en la Bienal Back de Madrid el año pasado y que estamos en una colaboración en este momento. Digamos, es una mujer que es una performance también que tiene sus orígenes maorí, entonces como sabes que me interesa todo lo que tiene que ver con las culturas indígenas, estamos creando un proyecto que está Australia, Canadá, Costa Rica, Argentina, Bolivia, entonces, y que principalmente realizado por mujeres artistas, convocando a mujeres indígenas que también se expresan, visibilizando todo lo que tiene que ver con la minoría, en definitiva, ¿no? Mm. Entonces, ¿cómo me relaciono con la cultura? Y bueno, hoy por hoy creo que los canales están más abiertos y bueno, aprovecho cualquier ventana que se pueda abrir, todas las ventanas, que siempre tengan los mismos modos, ¿no? Porque si hay un modo que no tiene que ver con la escucha, ni con la capacidad de transformar, no me interesa, digamos, lo dejo pasar, porque no me hace bien. Entonces, te puedo asegurar que nos vamos encontrando en el planeta, te diría, no sé. Finalmente la gente de danza no somos tantas, me parece, ¿no? Y sí, qué sé yo, somos un montón, pero encontrar personas, artistas que, que tienen el mismo posicionamiento, lo vengo encontrando como esta mujer, Victoria Hunt, que es muy hermoso lo que hace, ¿no? Así que, bueno, no sé a la pregunta del contexto. La pandemia hizo que me quede acá en Casa Parque. Desde acá fue como mi lugar donde se produjo todo. Mm. Hasta el mismo festival que todo lo hice desde mi computadora, o sea, compartir pantalla, los Zoom. O sea, era la que tenía todo aprendí como a hacer todo eso, porque además aprendes a hacer un montón de cosas que... Al fin, la tecnología hemos venido y nos hemos reído al respecto. Ay, sí, totalmente. Lo logré. ¿Qué proyectos vienen por delante para la ADIS y para todas estas actividades que estás motorizando desde tu bunker de Ituzaingó? Bueno, mira, hace poco me enteré que recibí un financiamiento
para espacios culturales, que bueno, fue muy loco, que es muy poca plata, pero igual es importante esto acá decirlo en Argentina, porque en general tenés que estar ahí luchando con líneas de financiamiento para poder realizar proyectos, ¿no? Así que eso lo que voy a hacer, si bien es algo, una ayuda para el centro, que es mi hogar, pero que a veces se transforma en centro experimental, lo voy a utilizar para hacer justamente un evento en marzo que va a ser en un espacio público. O sea, estoy interesada en hacer acciones en los espacios públicos porque son lugares donde vos te puedes encontrar con diferentes personas que no están yendo a ver específicamente. O sea, hace, por ejemplo, 2 años hicimos 2 videos, lo llevo adelante con Zaida de Pedro, que es cineasta, y hacemos talleres. Bueno, hicimos una jornada de niñas no madres, convocamos a niñas de entre 7 y 12 años, y hicimos una jornada de juego en la pileta. Y esos 2 videos que fueron, ¿qué te gusta hacer? La pregunta, y ninguna dijo ser madre, ¿no? O sea, esto fue porque cada 2 por 3 salen noticias de abusos de niñas, de embarazos de niñas, y a mí eso me hace mucho daño. O sea, yo hago esto porque si no lo hago me muero de tristeza, me muero de angustia, me muero de impotencia. Entonces mi respuesta es hacer, visibilizar, crear. Y bueno, esos videos que fueron videominutos circularon por todos lados también. Y vamos a replicar la apuesta para hacer una jornada de danza y para poder hacer una intervención con niñas en la Plaza Ituzaingó. Y poder circular ese pequeño dinero que entró por ejemplo, a alguien de danza de la zona, o sea, poder fomentar la cultura, en este caso local, en Ituzaingó, para poder visibilizar las temáticas que siguen siendo de género, como que es niñas no madres. Nosotros te queremos agradecer desde Vide este tiempo, compartirnos tu mirada y tus acciones y tu política sobre el movimiento. Yo obviamente le digo a la gente que nos está escuchando que en lo personal ser amigo de Gladys siempre es un placer y un lujo, pero también en lo profesional Ladi siempre ha sido una persona absolutamente receptiva, y cuando hay una pregunta de calado que aparece, vos, Ladi, siempre tenés ahí un espacio para escucharla y para responderla desde tu mirada, lo cual es muy es un valor enorme para mí como artista también, ¿no? Y espero que toda la gente que ha estado escuchando se ha podido no solamente disfrutar, entender, sorprenderse, ¿no? Pero sobre todo inspirarse de esta persona, esta artista, esta mujer, esta madre, y este ser increíble que es Gladys, y que además colabora con un montón de gente que está en ese lugar también. Entonces a veces pareciera, ¿no?, que la danza solamente tiene que apelar a convocar público a un escenario, vender entradas y contar o responder preguntas hipotéticas con una puesta en escena, que sí, pero también está toda esta parte de relación con la sociedad que es tan necesaria, y que desde mi punto de vista, Gladys, no sé si coincidís, haría que la gente de la danza seamos muchos más de los que somos, si pudiésemos confrontar y relacionarnos con el entorno de la manera que lo haces vos. ¿Mm? Gracias, Sebas. Gracias por esta entrevista, este espacio súper movilizante también, poner en palabras el recorrido, ¿no? Así que bueno, vos también sos un gran abridor de espacios, ¿no? Porque el Vide es eso, como te lo dije aquella vez, es un espacio de encuentro para la creación.
y para el fortalecimiento del sector de la danza, que es algo súper importante también, crear esa identidad y ese colectivo transversalmente en todos los países y desde la propuesta de la horizontalidad. Bueno, gracias a vos nuevamente. Hemos estado hablando con Ladis González y nos vemos en el próximo podcast. Adiós.